Muy bienvenidos y bienvenidas, qué gusto de tenerlos acá. Bravo, un aplauso. En nuestra universidad. Bueno, me da mucho gusto también verlos y verlas acá, porque hay varias caras conocidas también y con personas y emprendedoras que he compartido en los últimos 3 años, yo creo, que hemos hecho un trabajo colaborativo muy bonito a través de la universidad, que es un proyecto social. Y además también ver alumnos, exalumnos que ya están consolidados profesionalmente, colegas. Así que estoy feliz de esta instancia. Contarles también que lo que decía Hugo hace un ratito, este proyecto nace justamente de poder entregar herramientas de calidad a los emprendedores y a personas que trabajan vinculados al mundo de la pastelería, pero más allá de darles recetas, que es lo que yo siempre le digo a mis alumnos y también a mis alumnas emprendedoras, más allá de darles recetas, lo importante es entregarles las técnicas y también todos los tips que nosotros hemos reunido a lo largo de nuestra carrera, que no son pocos, no les voy a contar cuántos, pero son más de 20. Y yo ya me pegué todos los porrazos. Llevo 25 años trabajando en pastelería, me gusta la pastelería desde los 11 años, y mis papás siempre vieron tanta pasión en mi cabecita y en mi corazoncito que ellos me empujaron también a que yo pudiese realizar mi sueño, que era ser pastelera, y tenía muchos sueños. Yo creo que el 101% de las cosas que me propuse las fui cumpliendo. ¿Y por qué quise ser pastelera? Porque en mi casa siempre había muchos libros de cocina, porque yo soy nacida en Alemania, papá, mamá alemanes, pero mi mamá vino conmigo para acá cuando yo tenía 6 años. Por lo tanto, mi mamá también siempre fue la que me comunicó esa pasión por la pastelería, porque los alemanes son buenos para la pastelería, convengamos. Entonces, mi mamá sabía hacer o sabe hacer muchas cosas y ella para mí es una gran referente, porque con mi mamá, por ejemplo, yo hablo a nivel técnico. No hablo de que, ay, ¿cómo hace esta cosita? Sino que mi mamá no, le puse porcentaje de tal cosa y la técnica de tal. Mi mamá fue la primera que me explicó qué es lo que sucede en el horno cuando se hace una masa choux, la masa de los repollitos, o la masa de hoja, por ejemplo. Y yo tenía, no sé, 10, 11 años por ahí. Entonces fue tanto que veía tanto los libros y mi mamá que me explicaba cosas, y porque ella sentía tanta pasión, que me empezó a gustar, a gustar, a gustar, y yo le dije a mi mamá, quiero ser pastelera. Y así empezó mi camino por la pastelería. Y ahí empecé buscando, 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 y el que la sigue, la consigue. Y ahí tuve la suerte también de poder irme a Alemania, a regresar a mi país natal, y ahí estudié pastelería 3 años y medio, y a partir de ahí emprendí el vuelo, siempre buscando mis sueños y alcanzando las cosas que a mí me apasionaban. Y yo encuentro que una de las cosas más lindas que puede tener un ser humano es poder dedicarse a lo que a uno le gusta y además tener la fortuna de poder vivir de ello. Yo creo que eso es un regalo, porque mucha gente no hace lo que le gusta y simplemente sobrevive. Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que siempre perseguir. El sueño, pero siempre también algo que te llene y que además también pueda sobrevivir. Pero ¿por qué elegimos las masas secas con Roberto y los ganaches, y en conjunto también con Heinz? Porque la idea era poder entregarles también un abanico bastante amplio de posibilidades de productos que ustedes pueden hacer en sus emprendimientos o en lo que ustedes trabajen, y que esos dos temas también sean súper entrelazados, que estén súper unidos y que conversen entre sí. Y darles también diferentes tipos de opciones a modo técnico y también a modo práctico, para que también puedan ampliar un poco la línea de productos que se pueden elaborar a partir de estas técnicas. Partimos con las masas secas, que también se conocen como las masas quebradas o también friables. ¿Qué significa friable? Friable significa que se reduce a polvo, que son productos que son súper arenosos, que cuando las comemos se forma un polvito muy fino de manera muy fácil en el paladar. La vamos a clasificar tanto como por tipo de masa, como también por la técnica de elaboración. La primera técnica de elaboración es justamente la técnica del sableado, que de ahí viene también justamente el nombre de masa sablé. Sableado o masa sablé significa justamente arenoso. Entonces nosotros vamos acá a contar con ingredientes bases que son mantequilla, tiene que haber azúcar, harina y huevos. ¿Cómo vamos a elaborar la técnica del sableado? Consiste en que nosotros vamos a juntar todos los elementos secos, harina, maicena, cacao, polvo de hornear, sí que cabe en el contexto. Todo eso va a ir bien cernido y lo vamos a mezclar dentro de la máquina
junto con la mantequilla que tiene que estar fría y cortada en trozos pequeños. Todo eso lo vamos a trabajar con la paleta hasta formar justamente el arenado. Esa técnica se llama sableado. Si no disponemos de una máquina, nosotros podemos poner en el mesón de trabajo, podemos juntar todos los elementos secos cernidos con la mantequilla y con una raspa o con cuchillos vamos a ir haciendo la técnica de ir rompiendo la mantequilla para que la mantequilla no toque nuestras manos, pero yo creo que para que no se vaya ablandando. Han estudiado, le enseñaron a hacer el arenado antes de la masa, pues, ¿no? ¿Quién se acuerda? Sí, pues. ¿O fue el tiro en KitchenAid? ¿No le enseñaron? Sí, que el cerniscado también ya parte por las manos, exactamente. Sí. Que eso, mira, ahí se está formando el arenado y sí, así queda la masa. Así queda la masa. Entonces, agregando, teniendo el arenado ya uniforme, que no se vea ningún trozo de materia más grasa sin integrar, nosotros vamos a agregar los elementos líquidos, que puede ser huevo, yema, solo clara, o también puede ser leche o agua en su defecto, si es, por ejemplo, la masa dice que la vamos a indagar. Ese tiene una forma correlativa de hacerlo, ¿no? Exactamente. O consecutiva o como consecutiva siempre. A partir de los elementos secos, agregamos la mantequilla, luego formamos el arenado, agregamos el huevo. Súper importante que el huevo tiene que estar frío. Si está a temperatura ambiente, estamos perdiendo temperatura de la materia grasa. Acá lo más importante es que no generemos calor. ¿Para qué? Para que la mantequilla, la grasa de la mantequilla también se mantenga lo suficientemente firme para que justamente no se empiece a ablandar y no llegue al punto de fusión, que significa ya llegando al punto de fusión, corremos el riesgo de que se separe la grasa del agua. Y ahí nosotros corremos el riesgo de que empiece a formar gluten. Lo esencial en estas técnicas es justamente evitar la fricción, evitar el calor y evitar también el sobretrabajado para justamente mantener esa friabilidad y esa capacidad como quebradiza y arenosa que tienen estas masas, porque si no después cuando las horneamos, primero van a ser muy difíciles de poder trabajarlas porque se nos van a desmoronar cada vez más y además también después en el horno estas masas, aparte de desintegrarse, quedan como palo. Claro. ¿Por qué? Porque se separó la grasa. Y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que han horneado alguna masa quebrada y durante la cocción se forma como una espumita blanca arriba, ¿cierto? Sí. ¿A alguno le ha pasado? Ahí las chiquillas están diciendo que sí. Es justamente porque se perdió la emulsión, porque hubo un sobretrabajado, porque se fundió la mantequilla, porque se separó la grasa del agua. Y también nosotros te encontramos el otro método, ¿no es cierto? ¿Vamos con el siguiente video? Sí. ¿Qué características? Espérense un poquito. La masa sablé, ¿qué características tiene? Es que los ingredientes siempre van a ser mantequilla, azúcar flor por lo general, harina, huevo y en algunos casos también puede contener harina de almendra, que eso es lo que hace que también que refine aún mucho más la masa. Es mucho más suave, tiene un contenido más bajo de azúcar que las otras masas que vamos a ver hoy día, por lo tanto también es la indicada para poder hacer, por ejemplo, bases de postres donde hayan rellenos que sean más suaves, un alfajor también donde queremos que se desmorone mucho más fácil, o las clásicas number cake o letter cake también. Así es. Vamos con la siguiente. Luego, el siguiente, tenemos la masa sablé bretón que se utiliza, que se trabaja con el método del cremado o emulsión también conocido. ¿Qué significa el cremado? Que nosotros vamos a tomar la materia grasa, en este caso también siempre fría. Acá también hay que evitar que aumente su temperatura. La vamos a trabajar también en la máquina con la paleta hasta que esté blanda junto con el azúcar. No hay que aplicarle calor porque nosotros acá queremos mantener lo más firme y lo más fría posible, solamente que se forme una pasta. Luego vamos a ir incorporando los huevos uno a uno o en su defecto también las yemas en el caso de la masa sablé bretón, ¿ya? Incorporado esto, por eso nosotros hablamos de una emulsión, porque estamos trabajando la materia grasa y estamos incorporando un producto que igual tiene un pequeño porcentaje de agua, que son los huevos y son las yemas, ¿ya? Incorporado eso, vamos a agregar la harina, todo de una vez y todos los secos cernidos, y acá es súper importante no trabajar en exceso para no generar fricción, calor y que genere lo mismo que les explicaba hace un ratito, que justamente llega al punto de fusión la mantequilla, que es lo que nosotros tenemos que evitar. La masa sablé bretón es la más característica para elaborarla. ¿Por qué? Porque tiene un alto porcentaje de materia grasa, por lo tanto es mucho más arenosa y además tiene un alto porcentaje de yema, lo cual también hace que sea mucho más blanda y además también incorpora un porcentaje de polvo de hornear o algún agente leudante.
¿Qué características nos aportan en este tipo de masa? Que son masas mucho más porosas, que son mucho más quebradizas, son más delicadas también, no sirven, por ejemplo, para el forrado de molde, por lo tanto no la podemos estirar para poder forrar un molde de tarta o los anillos chiquititos que vamos a ver hoy día. ¿Por qué? Porque se desintegra y aparte que como tiene mucho más humedad, es mucho más difícil de poder manipularla. Estas masas se queda como una pasta, se tiene que dar reposo durante 1 hora en refrigeración para que la materia grasa se vuelva a solidificar y se vuelva a cristalizar. Y ahí nosotros después la vamos a trabajar, la vamos a estirar y le vamos a dar otro golpe de frío. Y después la vamos a cortar y la vamos a poner adentro del molde. Se pueden hacer bases para tortas, bases para tartas, pero más rústicas, de apariencia más rústica. Y hoy día les vamos a enseñar cómo se trabajan estas y también las clásicas sable bretón, que son unas galletitas que se cortan en circulito y se ponen adentro de moldes de silicona. Parece que la van a probar en el coffee, ¿no? Luego, la siguiente masa, que no la vamos a ver hoy día, pero sí que contempla la técnica de elaboración del sableado, es la masa sucré. Esta es la más dulce de todas las masas que nosotros vamos a ver hoy día. Es la que contiene un contenido más alto de azúcar, la podemos elaborar con azúcar granulada o con azúcar flor, pero al tener un contenido más alto de azúcar significa que va a ser mucho más crocante. Por lo tanto, es la indicada, por ejemplo, para rellenos que tengan tartas con rellenos que sean más húmedos, como por ejemplo una tartaleta de fruta, si queremos hacer un kuchen de manzana, un producto que nosotros queremos mantener la crocancia por más tiempo, por ejemplo, de un producto que va a ser utilizado en vitrina. Entonces, se sugiere siempre, por ejemplo, un pay de limón, que también es un producto que se utiliza mucho en la pastelería chilena, bueno, a nivel mundial. Y también para galletas. ¿Por qué? Porque justamente tiene ese crunchy característico. Ahora, dentro de la masa sucre igual podemos hacer todo el abanico de productos, pero sí, por supuesto que, por ejemplo, para un alfajor no es el adecuado porque vamos a mascar, se va a salir todo el relleno y va a costar mucho mascarlo, no así, por ejemplo, con la masa sable. Luego tenemos la masa brisé, que esta es la única de todas las masas que se puede hacer. Una, salada o dulce. En el caso de ser dulce, tiene un contenido mucho más bajo de azúcar, por lo tanto es muy neutra. Ideal también, por ejemplo, cuando queremos hacer rellenos más dulces, o con manjar, por ejemplo, o la misma del pay de limón, también. Y además también nos permite hacer productos salados, como por ejemplo el quiche y también las pascualinas. ¿Qué diferencia tiene con todas estas otras masas? Que además de ser que se puede hacer dulce o salada, es que también nosotros agregamos un pequeño porcentaje de líquido, puede ser agua o leche o los dos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que al contener agua sí o sí va a haber un pequeño desarrollo de gluten, por lo tanto es una masa que tiene un poquito más de elasticidad, nos permite más flexibilidad al momento cuando nosotros queremos también forrar un molde y además, por ejemplo, si se fijan, para forrar el molde, ese borde que tiene acá, ahí, esa técnica en Francia a los franceses les encanta y nosotros la enseñamos acá, que significa que nosotros vamos a doblar un bordecito y luego lo vamos a pinzar. No, se llama chiquiter. Eso, chiquiter pince. Yo le digo chiquiter. Entonces acá los chiquillos siempre se ríen porque se van para otro lado con la técnica. Pero es muy... Aparte que la técnica del chiquiter consiste justamente en doblar una orilla de la masa y formar como un cilindro y eso después se pinza con una pinza especial para masa. Formarlo en el molde para que no se caiga. Es que hay que formarlo en el molde. Eso con respecto a la masa brisé. No es adecuada para hacer galletas porque en realidad para galletas es como bien fome. A no ser que se hagan galletas saladas. Podemos estirar la masa, pintarla con mantequilla y espolvorearles cositas, cortar palitos y eso girarlos después con un poquito de queso parmesano y ahí ya también ya tenemos un picoteo listo. Siguiente imagen, por favor. La que sigue después la masa 1, 2, 3 o también conocida como Mürbe, que significa arenado o arenoso o masa arenosa en alemán. Aquí los alemanes se adjudicaron esta masa. ¿En qué consiste una masa 1, 2, 3? Que sus proporciones son justamente 1 es a 2 es a 3. Siempre se va a partir desde el azúcar. Una parte de azúcar, 2 partes de materia grasa y 3 partes de harina. A partir de ahí nosotros podemos ir jugando y podemos ir reemplazando algunos ingredientes para poder hacer un abanico súper amplio de productos porque como sabemos nuestras proporciones ya establecidas, es mucho más fácil ir jugando y respetando las proporciones para poder a partir de una misma receta ir haciendo diferentes tipos de productos. ¿Qué productos se hacen con la masa 1, 2, 3? Todos. Se pueden hacer basas de pat, de tarta, de pie, de kuchen, kuchen con streusel, se pueden hacer también galletas
con todo tipo de garnituras arriba, mezclados, cilindros, cortados, todo lo que quieran. Se pueden Es un hacer cheesecake, también ¿no? cheesecake, bases de cheesecake, bases para, hay tortas en, bueno, por ejemplo, la torta Selva Negra original lleva una base de masa 1, 2, 3 debajo. Y ahí después va mermelada de guinda ácida y de ahí va para arriba el bizcocho y todo. Ahí les podría hablar también, dar una cátedra de la Schwarzwälder Kirschtorte. Bueno, y los alfajores también, que ahí le reemplazamos un porcentaje por maicena y tenemos ahí también una galletita súper arenosa y muy suave para poder hacer alfajores. Y queda finalmente uno de mis componentes favoritos para todo, es el Streusel. El Streusel, o también conocido como crumble, que son esas miguitas, que el clásico kuchen de migas que se hace en el sur, también con una base de masa quebrada, con pastelera, con mermeladita y con el streusel arriba, que también da un abanico súper amplio de productos que podemos hacer. Las proporciones son 1:1:2, partes iguales de mantequilla y de azúcar. Siempre es importante que sea o azúcar granulada o que sea azúcar rubia o mitad y mitad, para que quede más crocante, y además que si se utiliza azúcar flor, el problema es que se va a formar una masa. Nosotros queremos que quede un arenado. Si se les pasa por sobre trabajado de la masa, porque usaron azúcar flor, porque no tenían azúcar granulada o rubia, que lo que hacen justamente, como dice Hugo, se hace un cilindro de masa y después por el rallador donde se raya el queso, por ahí se raya y eso después se pone arriba de los productos, como lo ven ahí, por ejemplo, se puede utilizar para poner arriba como topping para un kuchen, para un queque, para un muffin, para un cheesecake. Lo pueden utilizar, lo pueden hornear también aparte, por ejemplo, sobre una placa de silicona o papel mantequilla, y luego esa miguita crocante la pueden usar para ponerla adentro de un postre, armar un postre de cuchara con un poco de chantilly, con un poco de crema diplomática, con fruta. Lo pueden utilizar también para sostener el helado en un postre al plato. Se lo pueden comer así. Tiene utilidades, tiene utilidades. Sí, además que también permite hacer un abanico súper amplio de productos, porque podemos reemplazar la harina por otras harinas, Con harina por almendra queda frutos bueno. secos, exactamente, incorporarle, no sé, sésamo, Pistacho. coco, pistacho, cacao, harina tostada, por ejemplo, cestes de todo lo que ustedes quieran. Entonces, súper amplio. Incluso se pueden aplastar en discos delgaditos, se hornean y eso después se congela y se pone como núcleo adentro de algún postre o de alguna de estas tortas modernas, como entremet, exactamente, como núcleo, como interior, como el efecto sorpresa que le digo yo siempre. Incluso también podríamos armar un alfajor horneando los discos por separado y ¡pum! Ya tenemos ahí otro producto. Así es. ¿Están anotando? Oye, muy bien. Yo creo que ahora es parte Dígame, mi chef. Ay, sí, exactamente. Se derrite chocolate con manteca cacao, ¿no? Sí, también. Se derrite el chocolate, se agrega manteca de cacao para que sea mucho más líquido y se mezcla con eso y ahí le podemos meter también frutos secos, barquillos y todo eso. Y eso después se pone adentro de un anillo, se aplasta y se refrigera o se deja cristalizar. Sí, algo similar. Como un pailleté. Sí. Sí, o como interior de una tarta, por ejemplo, Sí, de las mismas tartas que vamos a ver hoy día con Roberto, en vez de la crema de almendra podemos poner eso y después la ganache. Último detalle que quería acotar sobre el streusel, que también hay un postre clásico inglés que se llama crumble de manzana, que se pone adentro de una fuente manzanas salteaditas con canelita, vainilla y todo eso, y arriba después se le pone este streusel y eso después se hornea todo hasta que esté el crumble o el streusel todo completamente horneado y se sirve tibio, por lo general siempre con un poquito de crema batida, sin azúcar como le gusta, ¿cierto, mi querido Heinz? Sin azúcar la chantilly para los europeos. Me cambiaron. Importantísimo dentro de los ingredientes que nosotros vamos a utilizar, que estas masas se utilicen harina bizcochera o también conocida como harina flor, que significa que tiene un porcentaje de proteína entre 8 a 10%. ¿Por qué? Porque nosotros acá no queremos lograr un desarrollo de gluten, no queremos una masa elástica, queremos una masa que sea justamente como su nombre lo dice, que sea quebradiza. Por lo tanto, necesitamos un porcentaje bajo de proteína, entre 8 a 10%. También es importante siempre cernir la harina porque como son masas que son muy delicadas, cualquier grumo después entorpece el trabajo, el forrado y después también, por supuesto, el producto final. En especial si son galletas y cosas más delicadas, tiene que ser también siempre cernida. Y además también es la responsable de poder
proporcionarle estructura a estas masas. Y una aplicación de manera, la incorporación de la harina también tiene que ser siempre cernida e incorporarla y trabajarla lo más rápido posible, porque lo que les decía hace un ratito, el sobretrabajado genera desarrollo de gluten, ¿ya? Así y además es. también la fricción genera calor. Después tenemos la mantequilla. De la mantequilla. O Materia prima importantísima en pastelería, como ya Mira, lo ahí bien lo saben, aparece la- ¿ya? blanco. La mantequilla es súper importante, como les decía desde un inicio, que la mantequilla la vamos a trabajar siempre fría y cortada en trozos para que sea más fácil poder integrarla. Además de eso, nos tenemos que fijar que el porcentaje mínimo de materia grasa sea de un 82%. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos una materia grasa que tenga un porcentaje menor de materia grasa? Significa que tenemos un porcentaje mayor también de agua. ¿Qué significa? Que tenemos dos problemas. Uno, que no vamos a lograr tener una estructura correcta de la masa porque después cuando la enfriemos va a estar demasiado blanda, va a estar muy húmeda, va a costar mucho trabajarla, se va a desintegrar tanto al trabajarla como también cuando nosotros la horneemos. Se va a empezar a caer, se va a desarmar. Y el otro problema que como tenemos más presencia de agua, ¿qué pasa? Al final igual hay un mayor desarrollo de gluten. Por ende, las masas quedan más elásticas, pierden su forma y se encogen durante la cocción. Y en el caso de utilizar margarina hay un punto súper importante. Como yo les decía recién, que el contenido de materia grasa mínimo tiene que ser de un 82%, de la misma manera tenemos que escoger la margarina que vayamos a utilizar para esto. En lo posible, se utilizan margarinas que sean de horneo, que son las margarinas que están enfocadas justamente al canal Oreca, al food and service, al trabajo profesional. Con mayor punto de fusión, que la hace más fácil de trabajarla. Con mayores producción. Lugares ¿Qué significa calurosos. también estas margarinas de horneo que tienen un punto de fusión mucho más alto que la mantequilla? Por lo tanto, soportan también más trabajado, más temperaturas ambiente, contemplando también que hay muchos talleres de producción donde también hay hornos y no necesariamente hay aire acondicionado, por lo tanto donde también se tienen que trabajar grandes cantidades, entonces hay muchas pastelerías que priorizan trabajar con margarinas y en este caso hay que utilizar las margarinas que son enfocadas para horneo, porque También tienen un una punto de versión fusión más costo, alto. también. Sí, no, y ahí también por último podemos hacer mezcla 50%, una para bajar los costos, dos también para tener las características que nos aportan las margarinas que tienen un punto de fusión más alto y que podemos trabajarlas con mayores cantidades y todo. Y además también igual tenemos el equilibrio un poco de tener la nobleza del aroma y del sabor y del color también que nos aporta la mantequilla. Así es. Y ahí hay un punto también súper importante que cuando nosotros reemplazamos mantequilla por margarina, el dorado, el aroma y el sabor acaramelizado no va a estar presente como cuando utilizamos la mantequilla. ¿Por qué? Porque en este caso el azúcar de la leche, que es la lactosa, tiene un punto de caramelización muy distinto y mucho más bajo que la sacarosa, que es el azúcar tradicional, ¿ya? Por lo tanto, también hay un desarrollo de aromas, de color y de sabor específico que nos va a aportar la mantequilla que no lo vamos a lograr con la margarina, ¿ya? Entonces, para que tengamos en cuenta siempre de que va a haber una diferencia no solamente en sabor y de textura, sino que también de aroma y de color. La sal. Importantísimo para resaltar los sabores. Ustedes saben de que ahora también la lucha constante es por los productos que están bajos en sodio, que la sal al final, que es lo que genera adicción, de quieres cada vez más comer. Ahí el chef Heinz después nos puede dar más introducción cuando estemos en producción, o en la sala demo, para que también tengamos un poco de idea cuál es la función de la sal, no solamente como resaltador de sabor, sino que también favorece el dorado de la masa. Y ahí es súper importante también siempre utilizar sal fina para que haya una buena distribución. A no ser que queramos, por ejemplo, hacer una galleta sablé con cristales de sal. Ahí sí se justifica agregar sal un poco más gruesa para que cuando yo la coma, de repente aparezca el cristal de sal y ¡pum! La Se sal me no activa aporta como las papilas en la gustativas. estructura de las masas, bueno, en las panaderías sí, todo lo que lleva leudante sí afecta, pero las masas quebradas no afectan la estructura. No, en este caso no, solamente ¿cierto, aporta sabor. Heinz? No, en este caso... Ya. Lo aclararemos. Porque le estamos quitando el tema y te dijo chef, así, pues. así.
Vamos a Lo hablar, vamos vamos a hablar tú y yo. Uy, El cuando a mí me azúcar, decían Fran, eso. el azúcar, ¿qué tan importante es? Súper importante porque aparte de dar sabor y color en el proceso de caramelización en el horno, también nos facilita el trabajado cuando trabajamos, por ejemplo, con azúcar flor. Y también yo les decía desde un inicio, de todas las masas tenemos diferentes porcentajes de contenido de azúcar, por lo tanto el azúcar también nos va a dar diferentes texturas. Por lo tanto, si hay un porcentaje mayor de azúcar, va a ser mucho más crocante. Si hay un porcentaje más bajo de azúcar, pero también más alto de materia grasa, va a ser mucho más friable y va a ser mucho más arenosa la masa, ¿ya? Y, por ejemplo, si queremos, nosotros podemos ir haciendo modificaciones, por ejemplo, para Navidad. No tenemos una receta estándar o yo me manejo con una receta para todas mis galletas, pero para Navidad quiero hacer una galleta que sea más rústica, que sea más crocante, que sea más dorada, que sea más caramelizada. Yo puedo reemplazar, por ejemplo, el azúcar flor por azúcar rubia. Ahora, si la granulometría, que es el grosor que tienen los cristales del azúcar rubia, a veces sale demasiado gruesa, porque si yo quiero lograr todas esas características, ¿qué es lo que pueden hacer? Simplemente procesarla, molerla un poco para que sea más fácil poder incorporarla también. Ahora, la diferencia de trabajar estas masas con azúcar flor o con azúcar granulada o con azúcar rubia, que para trabajar la masa en sí en crudo es mucho más dificultoso. ¿Por qué? Porque la masa donde hay cristales de azúcar y no azúcar flor va a ocupar muchos espacios, por lo tanto va a ser aún más quebradiza. Por lo tanto, no les sugiero hacer una masa quebrada con azúcar granulada o con azúcar rubia para forrar un molde de tarta, por ejemplo. No vale la pena. No, no vale la pena, porque al final van a pasar rabia, se les va a desarmar y todo. No va a tener la misma flexibilidad y no se va a acomodar tampoco en todos los ángulos de los moldes. Pero sí para una galleta, por ejemplo, está perfecta, o como para una base de algo, donde yo quiero lograr justamente esa característica. Tengo una duda ahí. Justamente, el azúcar flor siento yo que reseca un poquito las preparaciones, o idea mía. No, no es idea tuya. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje de almidón. Y eso es la función que cumple es como ser antiglutinante, o sea, que no se humedezca. Que se han fijado de repente, antiguamente eso no lo tenían, uno ponía el azúcar adentro del refri o en general el azúcar flor el que uno tenía almacenado, de repente estaba llena de pelotones. Para evitar eso, justamente tiene un porcentaje de almidón de fábrica, que eso está estipulado. Claro, y eso afecta directamente. Afecta directamente, pero sí, por supuesto, facilita mucho más el trabajado. Así es. Y otra cosa también, que en las masas donde se utiliza azúcar granulada o azúcar rubia, tienen una coloración mucho más distinta. ¿Por qué? Porque como los cristales de azúcar no se disuelven, cuando nosotros las horneamos, la masa queda lleno de pigmentos. En todos esos lugares donde hay puntitos de cristales, hay una caramelización mucho más intensa que el resto de la masa, entonces va a quedar como con pequitas. Bueno, los huevos también, es muy poco huevo el que lleva esta masa, pero sí es fundamental la incorporación del huevo. No solamente por aportar color y sabor, justamente por el contenido de la yema, en el caso de que agreguemos huevo entero o yema, sino que también aporta sabor y además también favorece la emulsión. Y además también que se puedan aglutinar todos los ingredientes y podamos formar una masa, y también favorece la flexibilidad, no la elasticidad. La flexibilidad facilita mucho más el trabajado para, por ejemplo, cuando nosotros queremos forrar un molde o darle algún movimiento a la masa. En general facilita mucho el trabajado, y además también si nosotros hacemos una de estas masas sin contenido de huevo, en el horno también tiende a desintegrarse, como que se desarma. Entonces esto también hace que funciona como una especie como de pegamento, ¿ya? Ahora, la diferencia está de utilizar huevo entero, yema o clara, que el huevo entero nosotros acá tenemos la característica que la yema nos aporta sabor, color, y también emulsión por el contenido de grasa que tiene la yema y también por el contenido de lecitina que tiene la yema, que es un emulsificante natural. Y además también, en el caso de utilizar la clara junto con la yema, es que ahí también tenemos un porcentaje de agua, que ese porcentaje de agua también ayuda a que las partículas de la harina se puedan hidratar después en el reposo. Yema sola va a ser una masa mucho más friable por el contenido de grasa. Aumenta la materia grasa. Aumenta la materia grasa, favorece la emulsión, la integración de los ingredientes. Y si utilizamos solamente clara, vamos a tener una masa mucho más crocante. Ahí, por ejemplo, la clara también, por ejemplo, se usa mucho para potenciar la crocancia en las masas de hoja. O también como pegamento.
Bueno, en el caso de los reemplazos de ingredientes, por ejemplo, si queremos hacer una masa de chocolate, de cacao específicamente, podemos reemplazar entre un 10 a un 15% de harina por cacao amargo. Y acá es súper importante primero mezclar la harina con el cacao amargo, porque yo les decía desde un inicio de que cuando nosotros agregamos los secos de una sola vez o los juntamos, tiene, en el caso de utilizar el método del cremado, tenemos que tenerlo todo mezclado bien. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo integremos, lo trabajemos solamente lo justo hasta que todo se mezcle. Si nosotros ponemos la harina y después el cacao, la vamos a estar sobretrabajando. ¿Por qué? Porque al final el cacao no se va a estar integrando por completo. Siempre tiene que ser como aparece en el video. Exactamente, siempre se junta. Y también súper importante, cernido. Por lo general se juntan todos los polvos, se ciernen y después se mezclan, ¿ya? Y también es súper importante utilizar exclusivamente cacao amargo. ¿Por qué? Porque el cacao amargo siempre va a tener un porcentaje mayor de cacao, va a ser mucho más oscuro y además también no contiene azúcar. Y aparte ahora están estos cacaos que conseguimos que son bastante alcalinos y bastante oscuros. Mientras más oscuro, menos porcentaje necesito reemplazar de harina por cacao, por ende también bajo mis costos, pero también potencio mucho más el sabor a cacao y ese color también característico del cacao. Vamos con la tema importante aquí, las harinas. ¿Cuánto reemplazo? ¿Vamos con el siguiente video? Para las masas, si quiero lograr, por ejemplo, lo que yo les decía hace un rato, en el caso de lograr, por ejemplo, de hacer con una masa 1, 2, 3, una masa sablé, un alfajor, nosotros podemos reemplazar entre un 10 a un 20% de harina por maicena, ¿ya? Pero siempre reemplazando, nunca podemos agregarlo adicional, nunca sumarlo. En este caso, cuando hablamos de polvos, siempre vamos a quitar un porcentaje y lo vamos a completar para llegar al mismo gramaje y a la misma formulación, ¿ya? Para justamente no desequilibrar nuestra formulación y tener los mismos y los óptimos resultados. Y en el caso del almidón, ¿qué es lo que hace? De que vamos a lograr una masa mucho más arenosa, se va a desarmar mucho más, va a ser mucho más friable también. Y en general para los alfajores yo siempre recomiendo reemplazar un porcentaje de harina por maicena porque realmente que quedan mucho más suaves en su textura. Perfecto, vamos con luego el siguiente. En el caso de el azúcar, ahí ya lo habíamos abordado un poco, de reemplazar azúcar por azúcar rubia o azúcar granulada, o en su defecto también el azúcar que come azúcar rubia, en Venezuela. Es panela. La panela, exactamente. Panela o, bueno, depende. Y ahí siempre yo sugiero, recuerden que según el grosor de la granulometría del cristal de azúcar que estemos utilizando, también pasarla por la máquina para que sea más fácil también poder trabajar después también la masa. También puede ser una mezcla de azúcares. También puedes hacer, por ejemplo, en el streusel, a veces si yo quiero un streusel que no sea tan oscuro, pero sí quiero como en la nota del caramelizado, también ahí podemos poner 50% de azúcar granulada, 50% de azúcar rubia. Y así podemos ir jugando. Masas saborizadas con frutos secos, que también es lo que decías tú con el caso del crumble, que siempre también ahí favorece mucho el sabor y la textura cuando nosotros reemplazamos un porcentaje de harina por harina de almendra. Ese es un crumble, ¿no? No, esa era como la mezcla para hacer un arenado base de cualquiera de las masas. Entonces, podemos reemplazar desde un 10 hasta incluso un 50% de harina por harina de almendra o harina de cualquier otro fruto seco. Ahora, importante, si el fruto seco está pelado, va a tener tendencia a ser mucho más húmeda también la masa. Bueno, en general, si es con cáscara, sin cáscara, pero la cáscara, por supuesto, que va a hacer que sea un poquito más seca. Pero sí tener en cuenta que la masa a la que nosotros reemplazamos un porcentaje de harina por harina de frutos secos va a ser un poquito más húmeda porque la harina de frutos secos no absorbe la misma cantidad de humedad como por ejemplo la harina de trigo y además también por el aporte de materia grasa, de grasa natural que contienen los frutos secos, el aceite, va a hacer también que sea mucho más húmeda, pero también por supuesto que va a aportar mucho en sabor. Uno de los mejores ejemplos... Pero cuesta más manipularla, ¿no? Cuesta más manipularla, entonces siempre hay que tener ahí en cuenta, ¿ya? Uno de los mejores ejemplos de una masa donde nosotros tenemos incorporado un porcentaje de harina de almendra es la masa Linzer, para hacer la Linzertorte, que es una masa que sí o sí para poder denominarse una masa Linzer o una Linzertorte o una tarta Linzer, que es una tarta característica típica originaria de Austria, que está compuesta de una masa quebrada que contiene harina de almendra y se rellena con una mermelada de zarzaparrilla, no frambuesa. La original es con mermelada de zarzaparrilla roja, porque en Europa igual se usa la zarzaparrilla negra, que es el casis,
la blanca, que es la blanca, y luego la roja, que es la salsa parrilla roja, que o sea, nosotros la conocemos como salsa parrilla, pero también como grosella roja. Frutos secos troceados. Acá, en este caso, nosotros no vamos a reemplazar, sino que lo vamos a incorporar el fruto seco como troceado, donde nosotros queremos tener la textura, donde queremos ver el fruto seco y sentirlo también, el contraste de textura, ese crunchy que yo le llamo. Por lo general, siempre a mí me gusta trabajar con el fruto seco tostado, en este caso, porque siempre va a ganar y va a tener su esplendor de sabor y de aroma, de color y de textura, va a ser también mucho más crocante. En ese caso, podemos agregar, en este caso no reemplazamos, porque como está troceado, calculamos entre un 30 a un 35% de fruto seco troceado en base al peso de la harina. ¿Para qué? Para que tenga también un equilibrio y una cantidad adecuada para que se sienta el fruto seco, para que también se vea y se aprecie. Así es. La elección de nuestras herramientas de trabajo y los moldes. Acá, por ejemplo, cuando hacemos galletas o cuando hacemos discos para alfajor, siempre se recomienda utilizar esas siliconas que ustedes ven ahí, que tiene una microperforación, que significa que tiene ínfimos hoyitos, pero muchos, que favorece la circulación del calor. Y lo ideal siempre es hornear con siliconas microperforadas arriba y abajo. Pero para que se potencie aún más la circulación del calor, lo ideal también es utilizar bandejas que sean microperforadas, que las bandejas también tengan hoyitos, porque ahí realmente se genera una optimización de la circulación de calor. Las láminas de silicona microperforada generan la circulación de calor, por lo tanto tenemos una coloración por arriba y por abajo. ¿Qué es lo que favorece también? Evita el inflado de la masa. Porque no sé si les ha pasado que de repente ustedes hornean galletitas sobre bandejas normal con papel mantequilla o la lata en mantequilla o lo que quieran, y de repente quedan como todas como que les llegó la pubertad. Están como todos con cositos. Con peca. Con pequita, exactamente. Entonces no quedan rectas. ¿Por qué? Porque la lata, al ser metálica y la masa como tiene humedad, y estamos trabajando con una alta temperatura y las masas también están frías, se genera condensación entre la lata y la masa. Así es. Entonces, con la alta temperatura, con esa condensación, genera vapor y el vapor también empuja la masa hacia arriba. Entonces, claramente que eso hace también, por eso es que también las tartas hay que pincharlas para que esa condensación y ese vaporcito pueda emigrar de ahí y no infle nuestras masas. Claro, ayuda a evaporar mucho más rápido. Vamos con el siguiente video. Y lo otro, espérate. Es que tengo que dar todos los tips. No, tienes que guardártelo para la siguiente clase. Acuérdate. Eso sí. Bueno, y además también que lo otro que favorece es que quedan súper rectas. Sí. Por eso se favorece que se horneen por arriba y por abajo con silpat microperforado. Ahora, si no lo tienen, lo hacemos igual. O le hacen hoyito el papel mantequilla. Uno por uno, con una agujita. Claro. Lo otro también son los moldes microperforados. Vamos a lo siguiente. Que ahí existen también diferentes tipos de formatos, redondos, ovalados, en forma de corazoncitos, grandes, chicos, altos, bajos, de todo. Ahí yo después en la sala demo les vamos a mostrar algunos que tenemos nosotros. También existen algunos que son de teflón o estos que son de acero inolvidable, como le dice mi mamá. Y ahí sí la técnica es diferente al forrado, sino que se hacen con las winchitas. Entonces se hace el disquito, se hace la winchita y ahí se va formando la tarta, que se los vamos a mostrar hoy día en la sala demo. Entonces, ¿qué favorece? Que acá nosotros no tenemos que hacer la clásica cocción a blanco, que se las vayamos a explicar, que es donde nosotros ponemos los porotitos y todo eso dentro, porque a los moldes, como son microperforados, también hace que se firme la masa, por lo tanto no se cae por los costados. Y además también tienes una coloración totalmente uniforme y la base de tarta queda pero como perfectamente perfecta, completamente perfecta y recta, por arriba, por abajo, por los lados, por todo. Y la coloración también es mucho más uniforme, mucho más bonita. Y me encanta que tenga como eso, esas pintitas de los moldecitos, encuentro que sí. Y tenemos también el siguiente video con la aplicación de técnicas de elaboración para la cocción. Técnicas de elaboración para la cocción. Ya, si tenemos un horno a gas, es súper importante nosotros dar un precalentamiento a una temperatura más elevada de la que nosotros queremos hornear. ¿Por qué? Porque el horno a gas, nosotros vamos a abrir la puerta, vamos a introducir la bandeja y al introducir la bandeja inmediatamente va a bajar por lo menos unos 20 grados. 20, 30 grados baja por lo menos. Por lo tanto, si yo quiero hornear a 160, tengo que precalentar a 180 para que cuando yo abra la puerta del horno, introduzca la bandeja,
llegue a los 160, 150 grados donde yo quiero hornear. De lo contrario, va a bajar demasiado y además también se nos va a empezar a derretir más rápido la materia grasa y puede ser también que pierda la forma la masa, o en general en horno a gas siempre vamos a trabajar 20 grados por sobre la temperatura y después ya regulamos el fuego de un lado para otro para ir manteniendo la temperatura. ¿Se entiende? Perfecto. Y en el caso ya de los hornos a convección, ahí la ventaja es que es automático. Nosotros programamos, hace un precalentamiento igual a más alta 200, temperatura. claro, eso es automático. 180, sí, pero sube a 200. cosa de que tú cuando abras la puerta del horno introduzcas la bandeja, después se regula la temperatura a la que tú la tienes programada. ¿Y la cocción a blanco, ahora, Fran? ¿Perdón? La cocción a blanco. Sí. Dame un segundito. En el caso de la cocción a 150, 180 va a depender también del tipo de producto. Por ejemplo, si queremos, no sé, las masas de microperforada, vamos a hornear a una temperatura más bajita para que haya una coloración también más paulatina. Si queremos una galleta que sea más rústica, podemos hornear a más alta temperatura, pero personalmente a mí me gusta hornear parejo a 160. Siento que es una cocción mucho más regulada. Las tonalidades que va tomando también es mucho más uniforme, en especial también si el huslereado no es parejo. Porque si también, y ahí también te acusa también todos los errores, pues si el huslereado es irregular, por supuesto que vas a tener tonalidades también diferentes y puntos de cocción diferentes. La cocción a blanco es esencial cuando nosotros hacemos este tipo de bases de tarta. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos el molde completamente cerrado. ¿Para qué? Para que se mantengan los bordes en la orilla, no se baje la masa y también para lograr una cocción mucho más uniforme. Entonces la masa queda mucho más perfecta. ¿Por qué? Porque los agentes de carga, que puede ser arroz, lentejas, poroto, que yo tengo todo mezclado, lo que tengan. La del almuerzo listo. No, sí. No, y aparte que se ocupa una vez y tú como se vuelve a meter tantas veces al horno, se seca, nunca se le quema y se puede volver a utilizar y no se echa a perder, así que lo podemos utilizar durante mucho tiempo. Entonces, la finalidad es justamente cubrir con plástico film, que acá es súper importante usar un film que es apto para cocina. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, oye, pero es que se derrite. Lo que pasa es que hay algunos que no son aptos para cocina, entonces ahí es importante siempre utilizar esos para que justamente no se derrite. Con la temperatura de 180 a 200 grados no se derrite el plástico film. Entonces, nosotros vamos a envolver, es súper importante también que quede completamente cubierta las agentes de carga, cosa de que cuando nosotros lo introduzcamos al horno, le vamos a dar una cocción inicial a 170, 160 grados, hasta que se dore levemente la orilla de la masa. Cuando ya se dora, significa que ya está lo suficientemente afirmada la masa en el molde, yo saco el agente de carga y lo voy a sacar como una bolsita, porque va a estar todo pegadito el plástico film. Tengo una pregunta, ¿cuál es la función, aparte de una tartaleta, que hacer una masa a blanco? De darle una precocción, en especial, por ejemplo, para las tartas donde nosotros tenemos que volver a meterlas al horno con otros rellenos. Eso es una finalidad, pero la principal es que la masa no se infle y que la masa no se baje y también mantenga la forma. No sé si hay algo más que pueda aportar Robert al respecto. Tenemos un tema aquí importante. Perdón. Sacando los agentes de carga, por lo general siempre se le vuelve a dar otro tiempo más de cocción para que se termine de secar, porque la base igual se genera mucha humedad y muchas veces también después se pinta con un barniz que lo vamos a ver hoy día, que es crema con huevo o crema y yema, para impermeabilizar, en el caso de poder, ejemplo, de utilizar este tipo de bases de tarta para rellenos que sean muy húmedos, como por ejemplo un kuchen con fruta. Súper. Vamos con los errores. ¿Cuáles son los errores más posibles, comunes? los que más son comunes. 4. Pues tú pusiste acá 4 errores. Sí, ahí vamos a ver. Lo que pasa es que también hay que dejar. Masa quebrada quemada. Exacto. Masa quebrada quemada. Cuando se llama masa quebrada quemada, significa no es que se nos haya quemado en el horno, sino que nosotros la sobretrabajamos o la expusimos mucho al calor. Hubo un sobretrabajo de la materia grasa se utilizó a una temperatura mucho más elevada, no estaba fría. Hubo demasiada fricción, entonces empezó a llegar la materia grasa muy cerca del punto de fusión, por lo tanto se separa la materia grasa del agua, por lo tanto la masa empieza a estar demasiado quebradiza, se desintegra por completo, es muy es muy difícil de trabajar y empieza a sudar, sí se nota inmediatamente. Esa masa ya no se puede arreglar. Sí. Lo más que se podría hacer es hacer una masa nueva,
e ir agregando, e ir sacando un poco de masa y ir agregándole, no sé, un 15%, un 20% de la masa que ya está quemada con la nueva. A lo más como sugerencia. Pero es como, ¿para qué? El problema es que una masa quemada, además de ser muy difícil de trabajar, después de horneada queda como palo, queda súper dura, cuesta mucho comerla. Así Y ahí es. es donde también se empieza a salir todo el suero y esa espuma blanca cuando nosotros la estamos horneando. ¿Por qué se puede contraer una masa? Lo he dicho hasta el cansancio. A ver. Por exceso de trabajado, por la elección de la materia grasa también que tiene un porcentaje más bajo de grasa y mayor de agua, por lo tanto hay desarrollo de gluten por un sobretrabajado. Exactamente. La vida útil es súper importante, una masa cruda no le vamos a dar más de 7 días de reposo. ¿Por qué? Porque la elasticidad o la flexibilidad en realidad de la masa y el leve desarrollo de gluten se va a ir formando con el reposo en las masas. Entonces, mientras más días tenga mi masa, cada vez va a ser más elástica, va a tener un poco más de desarrollo de gluten. Por lo tanto, cuando yo forre, también va a tener tendencia, después de la cocción, a encogerse la masa o en su defecto también a deformarse. ¿Y cuánto dura? Porque Después hacemos las preguntas. Si yo hiciera galletitas. Galletitas. Tuviera masa de tarta, base. Tuviera una producción completa de masas secas, pero horneadas. ¿Cómo yo la conservo? Eso siempre es súper importante. Como es un producto que contiene materia grasa, tenemos que, lo clásico, dejarlas alejadas de la luz solar, tenemos que dejarlo también en un lugar fresco y seco para que no se humedezca, y también del calor para que la materia grasa no se ponga rancia. Eso es súper importante. Idealmente siempre lo más tapado para que mantenga también sus características ahí, tanto en sabor, en textura, igual aconsejo no se que humedezca. quizás antes de llevarlo a vender, ¿cachai? Darle un golpecito en el horno para que se seque y después sacarlo a la venta. Sí. Ahora, por ejemplo, vamos a ver hoy día técnicas de producción donde también les vamos a ir explicando cómo nosotros podemos mantener producción adelantada sin tener que, si no sé, por ejemplo, dentro de mi producción yo tengo que hacer galletas, tengo que hacer tartas grandes, kuchen, pie y todo, no esté en el mismo día haciendo todo desde un principio, sino que nosotros podemos tener producción adelantada y ahí el congelador va a ser nuestro mejor amigo. Nosotros podemos tener varios moldes ya forrados y los podemos mantener en estado crudo, congelado, y los vamos horneando en el día para poder tener productos frescos. Como también podemos tener las láminas de masa ya también congeladas para las galletas de corte, también las podemos mantener así todas apiladitas y las vamos sacando, cortamos y horneamos frescas, o las podemos incluso tener ya cortadas adentro de un recipiente hermético, separadito con papel hacia arriba, y eso después pues, vamos sacando y así vamos a ir teniendo siempre una rotación y no nos vemos en la obligación de ocupar tanto espacio como en el almacenaje seco, y además también no evitamos también de que el producto pierda su frescura. Listo, ya puedes tomar agua. Siento que me falta tanto por hablar. No, pero ya. Pero el resto ahí después. El resto te pueden, bueno, tu asesoría, tu asesora, así que no hay problema. El resto lo vamos a hablar después en la sala de. Oye, ¿qué les pareció? Un aplauso para Fran. Muchas gracias.